Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Queridos amigos y hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, sean bienvenidos. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente para compartirles el día de hoy este mensaje, el cual he titulado No te quedes con lo que ya lograste. No te quedes con lo que ya lograste. Y para ello me voy a ir a Josué capítulo 13, versículos 1 y versículo 6, que declara de la siguiente manera. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tú, por tu parte, repartirás y le darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Mire qué instrucción más precisa y más maravillosa. Esta instrucción solo nos demuestra que no hay excusa de tiempo y oportunidad. Dios quiere que vayas en pos de lo que te queda por conquistar. Y cuando hablo de que no te quedes con lo que ya lograste, estoy diciendo que muchas veces nos entra como una especie de conformismo. Y uno como que se paraliza y queda como varado en algún punto y deja de dar el fruto, pierde esa fuerza, esa pasión por seguir hacia adelante. Y eso hace que te quedes con lo que ya lograste. Uno en cierta manera quisiera como recuperar el tiempo perdido y viajar al pasado o viajar al futuro para componer y arreglar algunas cosas, pero la pregunta es, ¿podremos regresar al pasado? En cierta forma sí. Yo he estado investigando un poco y, por ejemplo, cuando uno viaja de Nueva York a California, se encuentra con que debe ajustar el reloj por lo menos unas 3 horas. Es decir, la persona puede vivir esas 3 horas de nuevo. También en el Océano Pacífico, un día lunes, por ejemplo, viajando hacia el este, si se cruza el meridiano 180, las personas tendrán que ajustar también sus relojes y pueden vivir el día domingo hasta 2 veces. Lo mismo ocurre cuando se hace esto en el oeste, ahí viajando en esa línea imaginaria el que se conoce como el meridiano de Greenwich. Ahí también se puede experimentar, solo que al revés, hay que adelantar el reloj. Pero en realidad lo que ocurre acá es que no debemos de engañarnos, porque realmente este retorno al pasado, esto vivir 2 veces un mismo día, en realidad no es real. La verdad es que nadie puede regresar al pasado, ¿verdad? O vivir en el futuro. Eso no existe. Sin embargo, todos somos, en cierta manera, prisioneros del presente. El presente, el aquí y el ahora sí es real. Es lo que en realidad nosotros vivimos. Sin embargo, nuestra mente sí viaja al pasado o puede viajar al futuro. Y en cierta forma esos viajes que hacemos mentales al pasado o al futuro en algún momento pudieran traicionarnos al sentirnos culpables por lo que no hicimos o por lo que hicimos, o angustiarnos por lo que va a pasar mañana o por lo que va a ocurrir el otro año. Pero más bien aquí tenemos que hacer una reflexión y más bien es concentrarnos, ¿verdad? Concentrarnos en lo que estamos viviendo hoy, en el hoy. Porque el mañana huye, el ayer se fue, solo existe el hoy. Hoy es el día que tenemos aquí. Entonces,
porque mañana, cuando nos toque vivirlo, se habrá convertido en hoy, y el hoy se habrá convertido en ayer. Y entonces lo que nos cuenta, lo que en realidad nosotros estamos viviendo es el aquí y el ahora. Es mirar ese corredor estrecho que ha sido nuestra vida y darnos cuenta que pudimos haber estado tan ocupados culpándonos por el ayer o tan angustiados por el mañana que no disfrutamos nuestro presente. En cierta medida eso ocurre cuando Dios le habla a Caleb, a Josué y Caleb, y les dice, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Ya a esas alturas, cuando Josué y Caleb fueron a la tierra prometida como espías, tenían 40 años. Y cuando Dios les está hablando aquí en Josué 13:1 y versículo 6, ya Caleb tiene 85 años y le falta todavía tierra por conquistar. En cierta medida han pasado 45 años y de alguna medida ellos se conformaron con lo que habían logrado. Entonces Dios le está diciendo, te falta mucho que conquistar, porque acuérdate que tú vas a repartir la tierra por herencia y tienes que levantarte, tienes que reponerte, tienes que ir a conquistar. Y entonces allí en medio de la plática con Dios, Caleb recobra las fuerzas y vuelve a resurgir como aquel hombre que era, y entonces vuelve con la misma pasión, habla con Josué y le dice, yo tengo que conquistar ese monte es mío, acuérdate que ese monte me lo ofrecieron, yo he cumplido en conquistar la tierra, ahora tengo que conquistar ese monte. Entonces vuelve a recobrar las fuerzas. Este tema, no te quedes, no te conformes con lo que ya lograste, lo quiero dividir en dos partes. Una primera parte sería la siguiente: ¿qué te ocurriría si te conformas con lo que ya conquistaste? ¿Qué te pasaría? Ponte a pensar en esto. ¿Qué te pasaría a ti si te conformas con lo que ya lograste? Pues te podrían pasar tres cosas puntuales. La primera cosa sería que corres el riesgo de quedarte estacionado en las victorias o en los fracasos pasados. Entonces, ¿qué implica esto? Que tienes que romper las ataduras del pasado, aplicando principios bíblicos. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, la palabra nos muestra principios bíblicos extraordinarios. Mira lo que dice: hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No hay peor cosa que tú te sientas realizado del todo. Nadie está realizado por completo. Uno puede realizarse en ciertas áreas, pero jamás vamos a estar realizados por completo, mucho menos en la parte espiritual. Con Dios jamás vamos a tener un tope, jamás vamos a estar suficientes, porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Entonces aquí Dios nos está mostrando a través de la vida del apóstol Pablo, un hombre eminente, un hombre probo, un hombre preparadísimo. Está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Entonces yo te quiero proponer 4 cosas para que salgas de ese riesgo de estacionarte en tus victorias o fracasos pasados. Número 1, convéncete a ti mismo y no pienses por ningún punto que ya está realizado en el Señor, porque cada día puedes aprender cosas extraordinariamente nuevas. Te puede sorprender, Dios te puede sorprender con cosas nuevas. La segunda recomendación: luego de lo anterior, olvida lo que lograste o no lograste y no te quedes atrás. Tienes que salir de atrás, tienes que salir de tu pasado, tienes que reponerte de la angustia del futuro y tienes que centrarte en el hoy, porque tienes mucho que conquistar. Y la tercera recomendación que se desprende de Filipenses 4:13 es: esfuérzate por salir del estacionamiento del pasado y decídete a alcanzar lo que está por delante. Hay quienes están estacionados, están ahí varados en algún punto de la historia, y eso no puede ser. Dios no ha terminado contigo todavía. El que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Y luego, de acuerdo a lo que dice el texto, entonces sigue avanzando cada día. Cada día las misericordias de Dios son nuevas. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que recobrar fuerzas, tenemos que recobrar la pasión, el vigor, ese primer amor y seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. No te quedes estacionado, no te conformes con lo que ya has logrado, porque corres ese primer riesgo.
de quedarte estacionado en tus victorias o en tus fracasos pasados. Un segundo riesgo que te podría ocurrir si te conformas con lo que ya lograste es que corres el riesgo de alinear tu mente a los moldes y patrones del mundo presente. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Está diciendo que no nos amoldemos. Los seres humanos fácilmente nos amoldamos. Los seres humanos no podemos confiar en nuestras propias fuerzas porque nuestra naturaleza es proclive a amoldarse, es proclive a tomar los ejemplos del mundo. Entonces, más bien aquí el texto nos está sugiriendo que a pesar de los atractivos que este mundo nos ofrece, somos llamados más bien a ofrecerle a Dios adoración con nuestro cuerpo en sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable al Señor. Ese es el contexto de este texto, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero quien se amolda, quien se distrae con el mundo, no podrá ofrecer ese sacrificio vivo. Por otro lado, el texto leído nos sugiere que tienes que aprender a conceptuarte a ti mismo de acuerdo con la fe que Dios ya te ha impartido. Todos tenemos un grado de fe que Dios nos ha impartido. No podemos pensar ni más alto ni más bajo de nosotros mismos. Tenemos que aprender a pensar de nosotros con cordura, con prudencia, con sensatez. Dios ya nos diseñó, Dios ya nos puso por decirlo así, un diseño interno, interior de quiénes somos, de qué vamos a hacer, cuál es nuestro funcionamiento, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol. Entonces tienes que aprender a conceptuarte a ti mismo para que evites correr el riesgo de alinearte con los moldes y patrones del mundo presente. Y la tercera cosa que nos sugiere ese pasaje es que eres un miembro de todo un cuerpo. Por tanto, debes comenzar a funcionar bien coordinado con el resto del cuerpo. Tú que estás ahí, al otro lado de ese televisor, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Si ya naciste de nuevo, eres miembro del cuerpo de Cristo. Y tu llamado es a funcionar en su cuerpo. Tu llamado es a cumplir el rol que te corresponde. Porque sos parte de algo grande, sos parte de la cosmovisión de Dios. Y la cuarta cosa que nos sugiere el texto leído es que la diversidad del cuerpo es amplia, pero tu don o función como miembro es única e importante. Cuando Dios te diseñó, rompió el molde, porque eres único, eres especial. Lo que tú puedes dar para Dios, nadie más lo puede hacer. Con tu forma de ser, con tu carácter, con tu temperamento, la forma como tú eres, es la forma como Dios te va a usar. Entonces, si te conformas con lo que ya lograste, corres el riesgo de alinear tu mente y a los moldes y patrones del mundo presente. Y el tercer riesgo que corres, si te conformas con lo que ya lograste, corres el riesgo de amar las bendiciones y el mundo más que a Dios mismo. Mira qué riesgos. En 1 de Juan 2:15 y 17 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Te ocurrirá, si te conformas, es que puedes llegar a amar más las bendiciones y al mundo que a Dios mismo. Ese es un riesgo demasiado grande para correrlo. Entonces, ¿qué nos sugiere el texto? Que tenemos que decidir no amar al mundo y sus riquezas pasajeras. Todo lo que está aquí va a pasar. Su palabra lo dice contundentemente. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanece. El mundo y sus deseos y sus comodidades se acabarán. Yo he asistido a muchos cultos fúnebres y jamás he visto que un difunto se lleve una escritura de una casa. Jamás he visto que se lleve los papeles del carro. Nunca. No existe. Nadie se lleva nada. Todo lo que está aquí pasa.
Por eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:24. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Es imposible servir a Dios y a las comodidades, porque entonces tu corazón va a estar dividido. Y recuerda esto. ¿Cómo finaliza 1 de Juan 2:17? Declara que el que decide obedecer la voluntad de Dios es quien permanece para siempre. Y al final es lo que cuenta. Ese es nuestro verdadero tesoro. No podemos quedarnos estacionados, no podemos conformarnos con lo que hayamos logrado. Ahora bien, mi segunda parte de este tema que les estoy planteando es entonces cómo ir más allá de lo que ya conquistaste. Nuestro tema general es no te conformes con lo que ya lograste. Entonces ahora es cómo ir más allá de lo que ya lograste, cómo ir más allá de lo que ya conquistaste. 3 propuestas. Propuesta número 1, rompe las ataduras del conformismo. El conformismo es aquel que acepta haber llegado hasta donde ya llegó. El conformismo es sinónimo de resignación. Un ejemplo es, por ejemplo, ya estamos conformes con nuestro fracaso, ya nos resignamos, ya no podemos hacer nada. A veces es más cómodo y fácil conformarte con lo que ya tienes que asumir el desafío de continuar por más. Caleb en cierta forma está de esa manera y Dios llega y le dice, ya estás viejo, tienes 85 años y te falta que poseer tierra. Vamos hombre, levántate. Y es justo lo que muchos de nosotros necesitamos. Necesitamos oír este llamado de Dios. Necesitamos levantarnos. Necesitamos sacudirnos el polvo de la pereza, el polvo de la comodidad, el polvo de la pasividad. Necesitamos levantarnos con la ayuda de Dios e ir por más. Dios no ha acabado con nosotros. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 y 7 declara, entre ellos se encontraba un hombre inválido que estaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque, le dice el hombre, mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesús no le está preguntando, ¿quieres que te vea al estanque? Jesús le está diciendo, ¿quieres que te sane? Y el hombre, en lugar de decirle que sí, está tan habituado a su forma de ser ya, que el hombre básicamente está adaptado a eso. Este hombre necesitaba romper las ataduras del conformismo en el que había caído. Entonces, el hombre del pasaje ya se había habituado a creer que eso era todo para él. Y era tal su resignación que no advirtió lo que Jesús le está diciendo. Jesús le está preguntando, ¿quieres que te sane? Y en lugar de aceptar el desafío de Dios, comienza a argumentar en relación a su situación actual, el por qué está así, y puede ser que los argumentos de este hombre o los que tú tengas sean válidos humanamente, pero cuando Dios te desafía a que sigas adelante, no hay argumento que vale. No hay nada de esas cosas que vale. Cuando Dios quiere hacer algo y quiere lograr algo con ti, lo va a hacer. Pero tienes que disponerte. Jesús prácticamente a este hombre lo forzó a decidir ser sano. En el versículo 8 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ni siquiera estaba autorizado sanar a un enfermo. Sin embargo, Dios tenía un propósito con este hombre. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con todos. Entonces, ¿qué pasará si no nos conformamos? Vimos esa primera parte. Tenemos que romper con el conformismo. La segunda cosa es, no pongas tu fe en lo que tienes, ponla en lo que te hace falta. No pongas tu fe en el trabajo que ya tienes, no pongas tu fe en el sueldo que ya tienes o en la casa que ya tienes, ni en lo que ya sabes que va a pasar. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Romanos 8:24 declara, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Entonces, ¿qué implican estos textos? Que la fe va mucho más allá. La fe es certeza, la fe es seguridad que se alimenta con la palabra de Dios. La fe es convicción interior, producida entre ese dúo glorioso que son la palabra de Dios
y el Espíritu Santo, que producen esa convicción. El Espíritu Santo viene e ilumina la palabra en el hombre interior y eso produce esa convicción, eso produce esa seguridad. En cierto sentido, la fe es un sentido espiritual que te asegura que lo que crees y que confiesas, eso obtendrás, si es de acuerdo a su voluntad. Entonces, la fe es como un tesoro escondido en la palabra de Dios y se obtiene aplicando las herramientas que Dios mismo nos da a conocer. Aprender a oír, por ejemplo, oír la palabra de Dios. Aprender a oír es una herramienta valiosa, y oír la palabra de Dios. Solo evalúa qué es lo que oyes todo el día y te vas a dar cuenta. Y la tercera herramienta es la palabra declarada. Yo tengo que aprender a oír, tengo que oír la palabra y tengo que declarar la palabra. Esas tres herramientas hacen que la fe sea funcional en mi vida. En Marcos 11:23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí están las tres herramientas, básicamente. Y entonces, nuestra pregunta es: ¿cómo ir más allá de lo que ya conquistaste? Entonces dijimos, número 1, rompe las ataduras del conformismo. Número 2, no pongas tu fe en lo que tienes, ponla en lo que no tienes. Y la tercera propuesta es: sobre tus limitaciones, mira con audacia lo que tienes por delante. Aquí vimos el ejemplo de Caleb. Caleb es un hombre que su nombre tiene el significado en hebreo de audaz. Y así de audaz fue su actitud. Así de audaz fue su actitud aún en la vejez. Josué 14, versículo 6 en adelante dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros, le dice Caleb, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Mira lo que le dice: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. ¿Qué implica esto que está diciendo este hombre? Mirar sobre tus limitaciones. Un hombre de 85 años que no se echa atrás al desafío de Dios. Y yo saco estas conclusiones. Si Dios pudo contigo hasta este momento, podrá con lo que te hace falta. Podrá con lo que te hace falta. Ahora, la pregunta que tienes que resolver es la siguiente: ¿tendrás fe para seguir creyendo? Ese es el asunto. ¿Tendrás fe para seguir creyendo? Si Dios pudo contigo hasta aquí, puede con lo que te hace falta. Esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión de esta victoria de Caleb es la siguiente: debes reponerte del tiempo transcurrido y solo ver tu oportunidad. No importa cuántos años tenga, no importa si perdiste más o ganaste menos, no importa tus fracasos o tus victorias pasadas. Lo que importa es tu hoy, lo que importa es lo que tienes por delante. Si le crees a Dios, tú puedes seguir conquistando lo que te hace falta, porque te aseguro que Dios tiene cosas grandes para ti, las tiene preparadas, pero tienes que levantarte, tienes que tomar tu posición, como lo hizo Caleb. Caleb dejó pasar 45 años, es un hombre de 85 años, pero retomó la fuerza. Dice él mismo: tengo el mismo vigor, tengo la misma fuerza, tengo la misma pasión que cuando tenía 40 años. Era un hombre visionario. La visión nos da energía, la visión nos da propulsión. Entonces,
concluirte también, sacarte otra conclusión de esto de Caleb, que la fe desconoce las barreras de tiempo, desconoce las barreras de época, desconoce las barreras de edad, las barreras de circunstancias, porque la fe es volver a vivir, la fe es volver a creer que todo lo puedes en Dios que te fortalece sin importar tus limitaciones, sin importar tus carencias, sin importar lo que te hace falta. Es justo por eso que tienes que asumir el desafío, porque Dios quiere darte lo que te hace falta. Dios quiere darte lo que te hace falta. Y mi última reflexión en torno a esta experiencia de Caleb es que la fe es, en síntesis, volver a ser como niños, que en su inocencia todo lo creen. En nuestro caso es creer todo lo que Dios dice de sí mismos. Todo, absolutamente. Es básicamente eso la fe. Es volver a ser como niños. Es recuperar esa inocencia. Es recuperar esos primeros años cuando todo le creíamos a nuestros padres. Estábamos confiados, estábamos seguros que nada nos iba a hacer falta, porque sabíamos que nuestros padres iban a proveer todo lo que necesitábamos. Pues igualmente necesitamos recuperar esa inocencia para creer que nuestro Dios es el proveedor, para creer que con nuestro Dios podemos conquistar lo que nos hace falta. ¿Cuál es mi conclusión y resumen de este tema? Lo dividí en dos partes. La primera parte, ¿qué te ocurrirá si te conformas con lo que ya conquistaste? Te dije 3 cosas. Corres el riesgo de quedarte estacionado en tus victorias o fracasos pasados. Segundo riesgo, corres el riesgo de alinear tu mente a los patrones y moldes del mundo actual. Y el tercer riesgo, dijimos, corres el riesgo de amar las bendiciones y el mundo más que a Dios mismo. Ahora bien, si revertimos esta pregunta, ¿cómo ir más allá de lo que ya conquistaste? Pues bien, número 1, rompe las ataduras del conformismo. Número 2, no pongas la fe en lo que tienes, sino en lo que te hace falta. Y número 3, sobre tus limitaciones, mira con audacia lo que tienes por delante, porque Dios que está contigo no te dejará. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Así que esta es mi palabra, este es mi mensaje para ti en el día de hoy. Espero que esta palabra haya sido de edificación y de bendición para tu vida. Te invito para que estemos juntos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.